Justamente está en línea con nosotros Carlos Bianco. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Bianco? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, con interés en primero conocer cuál fue el tenor de esta conversación. Sabemos que además de Guillermo Francos estaba Sebastián Pareja, un armador importante en términos políticos, funcionario además de La Libertad Avanza. Pero bueno, por lo pronto queremos saber cuál fue la receptividad de los funcionarios a los planteos que usted llevó de parte de la provincia de Buenos Aires y cuál es la expectativa de la administración de Axel Kicillof por las respuestas que pueda dar el gobierno nacional. Mira, fue una reunión institucional a la cual justamente a través de Sebastián Pareja nos convocaron, empezar a tener un diálogo de orden, como te decía recién, de gestión institucional con el gobierno nacional, luego de que nosotros hemos pedido, varios de nuestros ministros han pedido reuniones bilaterales con distinta suerte, en general con poca suerte, por lo pronto con ministros. Hay algún tipo de diálogo en las segundas y terceras líneas, pero a nivel ministerial, digamos que con poca suerte. Inclusive nosotros habíamos ido a llevar los reclamos impresos en su momento, con el ministro Catopodis, otros compañeros del gabinete y varios intendentes. Perdón, Bianco, porque sí. Sabemos que el gobernador de la provincia participó de algún acto protocolar, pero ¿esta es la primera reunión de trabajo de pasados 9 meses de gestión entre el gobierno de la Nación y el gobierno de la provincia de Buenos Aires a ese nivel? A este nivel ha habido una reunión previa del jefe de gabinete. No recuerdo si era ya como jefe de gabinete o como ministro del Interior, eso no recuerdo, con el ministro Catopodis y con el ministro Alonso, que habían ido a reclamar puntualmente la cesión de la jurisdicción de la autopista Perón a la provincia de Buenos Aires, porque ahí tenemos algunos problemas que tienen que ver con la seguridad vial y con la seguridad en general, y por lo tanto queremos nosotros hacernos cargo de la situación de la autopista Perón, que fue una de las cosas que yo reclamé mayor celeridad, porque en principio estaría tomada la decisión de que la autopista Presidente Perón se le traspasa la jurisdicción a la provincia de Buenos Aires, para que hay algunos tramos que faltan terminar, para que la podamos terminar y para que nos podamos hacer también cargo de la seguridad sobre la traza. Había estado esta reunión. La de ayer es, si querés, una reunión también de este tipo, de nivel ministerial, en donde fuimos a plantear básicamente cosas que ya habíamos dicho públicamente, que necesitábamos los recursos vinculados con las transferencias no automáticas que le recortaron a la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires, algunos sectores en particular, había situaciones muy preocupantes en materia de... Me parece que se está interrumpiendo. Perdón, Bianco, se interrumpió la comunicación, lo escuchamos ahora con atención. Porque voy por ruta, por eso. Esperemos que no en el Clio. Ahora? ¿Cómo? Esperemos que no en el Clio, ¿no? No estoy manejando, no sí, corresponde. Lo escuchamos. No, te decía que fuimos a hacer los reclamos que en su momento hicimos públicos, básicamente los recursos que se le han recortado, recursos que le corresponden a la provincia que se han recortado de distintas transferencias no automáticas que recibía la provincia, la posibilidad de retomar las obras públicas que estaban siendo ejecutadas o financiadas por el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, y después algunos reclamos puntuales de cada uno de los ministerios, de programas que se han cortado, de deudas que tiene la nación con las provincias, así que presentamos todo, como decías bien vos en la introducción, el pliego de reclamos, y quedamos en armar una mesa de trabajo para analizar punto por punto, hoy yo le escribí al jefe de gabinete para empezar a que me pase un contacto operativo para empezar a tener esta reunión de trabajo lo antes posible, porque nosotros estamos muy preocupados por la situación en la provincia de Buenos Aires, con la falta de recursos y con la situación social en general que ha ido empeorando todo este tiempo. Recién nuestro compañero Fernando Silveira, que va seguramente a consultar con más detalle, cuantificó la deuda que está planteando la provincia de Buenos Aires o los recursos que no ha recibido hasta ahora de parte de la Nación en alrededor de 6 billones de pesos. Entendiendo si esa es correcta la cifra, ¿de algo de esa deuda en la reunión hubo acuerdo en que se va a saldar o se va a reparar de alguna manera en el plazo más inmediato, Bianco?
no, la presentamos nuevamente. A esta altura es un poco más porque eran 6,3 billones de pesos con los números a mayo. Hay que actualizarlos, están actualizados. Son ya cerca de 7. Una parte importante de esa deuda son las obras públicas que no se terminaron en la provincia, y otra parte, aproximadamente 2 billones de pesos, son los recursos que durante el primer semestre no recibió la provincia de Buenos Aires, y que en parte se deben a recortes del gobierno nacional, caídas en la coparticipación por la menor actividad económica y caída en la recaudación de la provincia de Buenos Aires justamente por la menor actividad económica a partir de las políticas implementadas por el gobierno nacional, que nos ha impactado muy muy fuertemente en nuestro presupuesto. Bianco, ¿qué tal? Fernando Siveira, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y con semejante nivel de recorte, ¿cómo se puede gestionar la provincia? ¿Están pensando, o sea, hay pago de salarios, seguir aumentando a los empleados públicos, a los docentes? ¿Cómo se puede seguir gestionando la provincia con semejante nivel de recorte? Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy muy grande durante todo este tiempo para seguir dando paritarias libres y haciendo acuerdos salariales con todos los sindicatos de la provincia de Buenos Aires que hemos cerrado durante todo este año. Hemos pagado en tiempo y forma los salarios, el aguinaldo, como te decía recién, hemos pagado aumentos por paritaria, pero obviamente cuando te cortan semejante cantidad de recursos hay cosas que ya no puedes llevar adelante. Por ejemplo, nosotros, si bien estamos terminando toda la obra pública que se venía, la provincial, ¿no? La que correspondía a la ejecución y financiamiento provincial que veníamos llevando adelante desde el año pasado, hoy estamos lanzando nuevas obras públicas por una cantidad mucho menor de la que veníamos lanzando el año pasado. Obviamente eso tiene que ver con la falta de recursos. Hay algunos programas provinciales que tuvimos que dejarlos de lado. Por ejemplo, la entrega de computadoras a los pibes y pibas de sexto año que hicimos el año pasado, que entregamos 178.000 computadoras. Bueno, este año vamos a entregar bastante menos, nos vamos a enfocar a aquellas escuelas que tienen más necesidades, escuelas rurales, lugares más alejados. Y bueno, por eso cuando te cortan los recursos que te corresponden, eso se ve después en la política pública, que no son las que nosotros veníamos llevando adelante por lo menos los últimos 2 años de la pospandemia. Cuando fue la pandemia, los recursos estuvieron fundamentalmente enfocados al sostén sanitario y económico de la provincia de Buenos Aires, de su comercio, de sus industrias, de su población, etcétera. Bueno, eso, te obligan a tener que dejar de lado algunas cuestiones que venían trabajando positivamente. Claro, y recién, repasábamos la entrevista que se le hizo hoy acá en la radio al ministro de Transporte, Jorge Donofrio, a propósito de esta nueva noticia, ¿no? Por ejemplo, que el gobierno nacional va a dejar de financiar la red SUBE, con lo cual el transporte en la provincia de Buenos Aires, esto que cuando tomamos, por ejemplo, 3 transportes para ir a trabajar y iba bajando la tarifa, ahora ya no va a ser más. Con lo cual, día a día también se afecta la movilidad y en el último la situación económica de los quienes viven en la provincia de Buenos Aires. Sí, es así, por supuesto. Por eso yo el lunes pasado en la conferencia de prensa lo que denuncié públicamente es que hay un plan sistemático de discriminación y económica, de asfixia financiera respecto de la provincia de Buenos Aires. Que no solo es lo que, en los últimos días se hizo público, una definición política sin argumentos técnicos, por lo pronto se los hemos solicitado, no nos lo han enviado todavía, razones supuestamente técnicas por las cuales decidieron localizar la mayor inversión de la historia argentina, probablemente, si se llega a hacer, en una jurisdicción distinta, luego de 7 años de estar trabajando con el puerto de Bahía Blanca. Yo decía, no es un hecho azaroso, no flota por los aires, es en el marco de muchísimos y múltiples recortes que se hicieron desde diciembre a la fecha, de transferencias no automáticas, de no haber enviado recursos como sí hicieron con otras provincias en materia de aportes del Tesoro Nacional, con todo el parate de la obra pública. O sea, es una secuencia de medidas que han tomado que impactan muy muy directamente en las finanzas y en la situación económica y social de la provincia de Buenos Aires. Y todos los días. Un día de medicamentos oncológicos, otro día te dejan de subsidiar la tarifa del boleto integrado, que era lo que vos recién
comentabas, el otro día deciden políticamente poner una inversión en otra provincia, otro día recortan planes de salud, otro día recortan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, otro día recortan el Fondo Compensador al Transporte en el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es cotidiano casi el ataque. Por eso nosotros primero, con mucho respeto, fuimos a sentar para hacer los reclamos donde corresponde, institucionalmente, pero bueno, necesitamos respuesta rápida. Necesitamos respuesta rápida. ¿Hay algún reclamo en la justicia de esto? Sí, hay varios. El Fondo Compensador del Transporte del Interior, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que nosotros utilizábamos para pagar los salarios policiales y para comprar tecnología, patrulleros, etcétera. Todos esos reclamos han sido llevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entendemos que están en evaluación por parte de la Corte Suprema, porque nosotros consideramos que eran recursos genuinos, que estaban vinculados a convenios vigentes en ese momento, firmados entre la Nación y la provincia, a leyes, por ejemplo, al pacto fiscal que se había firmado y se había aprobado durante el gobierno de Macri, y que había recursos que se le debían enviar a la provincia de Buenos Aires que fueron recortados. Bueno, todo eso está en el máximo órgano de la Justicia Nacional, que es la Corte Suprema. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Bianco, él es ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y le quiero preguntar, Bianco, porque nos está expresando un panorama muy dramático de recortes, el mismo que seguramente le ha llevado Guillermo Francos, y pensaba que, al igual que la provincia de Buenos Aires, otro distrito que viene denunciando prácticamente de manera calcada una agresión de esa naturaleza de parte del gobierno nacional, es la provincia de La Rioja, que ha tomado un camino muy llamativo, como es la emisión de una cuasimoneda propia. ¿Ese tipo de herramienta está en algún punto bajo análisis? ¿Es una posibilidad? ¿Está sondeándose alguna medida de esa naturaleza en la provincia de Buenos Aires? No está como proyecto, pero sí existe la posibilidad legal de hacerlo, de emitir cuasimoneda, que es lo que ha hecho la provincia de La Rioja. Eso lo puede hacer cualquier provincia, pero además la provincia de Buenos Aires, en virtud de los pactos preexistentes a la Constitución Nacional, nosotros también podríamos eventualmente emitir moneda. Podría ser moneda física o moneda digital. Pero hoy no está en proyecto. Lo hemos estudiado, obviamente, porque nosotros estudiamos todas las opciones de gestión posibles, sobre todo ante un contexto tan complejo, pero hoy no está en proyecto de ser implementado. Es decir, entiendo de la respuesta, Bianco, quizá me estoy yendo por una interpretación muy individual, pero que no es algo inminente, pero sí figura en el menú de opciones en la medida que continúe el tenor de agresividad institucional que están recibiendo de parte de la Nación. Así es, nosotros vamos a implementar todas las medidas legales que nos permitan la Constitución Nacional y en este caso los pactos preexistentes, en caso de que tengamos la necesidad de hacerlo para defender a los bonaerenses, a sus condiciones materiales de vida y a su dignidad, ante todo, la dignidad del pueblo bonaerense. Bianco, lo saco por un momento del tema de gestión de la provincia de Buenos Aires para llevarlo al terreno de la política, porque no le habrá sido ajeno todas las novedades, las revelaciones que hubo en torno de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, denunciando por presuntas agresiones al expresidente Alberto Fernández. No quiero ir al caso particular, pero sí me gustaría escuchar de parte suya, un hombre muy pero muy cercano al gobernador Axel Kicillof, si cree que esto va a tener un impacto y en todo caso de qué tenor lo espera en el escenario de la política, en el escenario del peronismo sobre todo. No, mira, obviamente es una situación muy preocupante porque es una denuncia que en general sería muy preocupante ante cualquier caso de violencia de género. Nosotros expresaríamos nuestra preocupación, obviamente, y pedirle básicamente mucha celeridad a la justicia para que determine lo que corresponda, tomando en cuenta obviamente la perspectiva de género, pero también tomando en cuenta el derecho a la defensa de todos los involucrados. Bueno, pero obviamente cuando se trata de un expresidente que habría cometido esta situación haciendo
en el medio del ejercicio de la presidencia, obviamente que cobra otra gravedad. El caso, no, yo no creo que tenga un impacto político sobre nuestra fuerza política, yo lo veo como una cuestión individual, un tema individual, no un tema de nuestra fuerza política. Obviamente que es un tema político porque era un presidente en ejercicio, pero que no tiene nada que ver con una práctica consuetudinaria o usual o permanente en nuestra fuerza política. A lo sumo será de todas las fuerzas políticas. Yo creo que tanto el patriarcado como las situaciones de violencia de género, de maltrato de género, de desigualdad de género, están en todos los ámbitos. En el ámbito político están cruzadas por todas las fuerzas políticas. Conocemos casos de todas las fuerzas políticas, de todos los factores de cada una de las fuerzas políticas. Yo lo que creo es que tenemos que seguir trabajando institucionalmente para poder erradicar esos comportamientos, porque ahora hay muchos que denuncian y señalan esta situación, pero al mismo tiempo, meses antes, eliminaron los ministerios de las mujeres. El único ministerio de la mujer y diversidad que existe en la Argentina hoy es el de la provincia de Buenos Aires. Atacaron a las políticas de reivindicación de las minorías, de las mujeres, etcétera. La llamaron ideología de género. Negaron, el presidente mismo, ¿no? El presidente actual ha negado que exista la desigualdad de género. Recuerdo que haber dicho que sería una tontería pensar en la desigualdad de género que se expresa en las diferencias salariales, porque en ese caso los empresarios contratarían a las mujeres y que era una diferencia de la productividad. Bueno, obviamente ninguneando y diciendo que no existe ninguno de esos problemas, ni la desigualdad salarial en materia de género, ni la violencia de género, y enviando todo a un lugar condenatorio que ellos lo llaman, la derecha internacional lo llama la ideología de género. Bueno, me parece que en esos casos también hay que sacarse la máscara, sacar la hipocresía de un costado y que cada uno se haga cargo de las cosas que dijo en su momento, más allá de señalar al de al lado. Ahora, en ese mismo tren de consulta política, Bianco, le quiero preguntar por qué son cada vez más las voces desde el oficialismo que sin haberse pronunciado todavía en cuanto a la visita de diputados a genocidas en el penal de Seiza, hay cada vez más voces de funcionarios que sin embargo avalan la posibilidad de aplicar o de avanzar en nuevas legislaciones que morigeren las condiciones de detención de los delincuentes de lesa humanidad, e incluso hoy se ha hablado hasta de la posibilidad de un indulto. Me gustaría escucharlo sobre este tema. Mira, yo personalmente condenado la visita de diputados de 6, si mal no recuerdo, 6 diputados y diputadas legisladores de La Libertad Avanza a los genocidas y criminales en la dictadura. Lo hemos hecho en las conferencias de prensa que hacemos los lunes y hemos solicitado públicamente al presidente de la Cámara de Diputados que aplique las sanciones que corresponden en el marco de la normativa de la Cámara de Diputados. Sé que en estos días se ha estado discutiendo si crear una comisión, si pedir una expulsión, un desafuero. Ha habido distintas opiniones, me parece. Lo que sí no podemos tolerar y que no vamos a apoyar y vamos a condenar públicamente es cualquier tipo de indulto, amnistía o cambio en las condiciones de encarcelamiento, de encierro de los genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad y que por lo tanto tienen que cumplir su pena en cárcel común como corresponde y como dicta la ley. Eso es lo que nosotros pensamos y es lo que le reclamamos al gobierno nacional. Carlos, ¿qué tal? Franco Misraji lo saluda. Vinculado a ese tema, surgieron chats y también fotografías. Quería preguntarle sobre todo por la mención que hay al rol que pudo haber jugado el gobierno, fundamentalmente el Ministerio de Seguridad, que está a cargo del Servicio Penitenciario Federal, la ministra Patricia Bullrich, para habilitar el ingreso de estos diputados que al parecer ingresaron con teléfonos, no fueron revisados. Así surge la presentación que hizo una diputada libertaria en la justicia. Bueno, quería también pedir una opinión por ese tema. No, me parece que la ministra Bullrich tiene que dar explicaciones de todo lo que pasó. De todo lo que pasó, porque depende de ella el sistema penitenciario federal, el ingreso de los diputados o de cualquier persona a los establecimientos carcelarios, a las unidades penitenciarias. O sea que creo que tiene que dar demasiadas respuestas a este asunto y que lo tiene que hacer donde corresponde, lo tiene que hacer en la justicia o si no lo tendrá que hacer en donde la interpelen, si es que la llaman de la Cámara de Diputados
a que dé explicaciones de por qué permitió el ingreso a que diputados y diputadas de una fuerza política vayan a visitar a genocidas y cuál era el objetivo de esta situación, y obviamente si hubo irregularidades también en el cacheo, en la muestra del ingreso de celulares, etcétera, tendrán que dar respuestas también, obviamente, como corresponde. Bianco, le agradecemos muchísimo por su tiempo, ha sido muy además gentil. una cosa que recuerdo, cada vez que iba, cuando teníamos los presos políticos de nuestra fuerza política durante el macrismo, cada vez que iba algún compañero, ahí justo los desnudaban, bueno, que no quiero ni contar las cosas que le hacían. Parece que ahora hay una doble vara, Sí, justamente ayer relevábamos ese dato, ¿no? Que ingresando con teléfonos celulares para sacarse fotografías, con una suerte de corredor que le facilitaba el acceso a estos diputados y a la delegación de visitantes sin mayores inconvenientes para que pudieran entrar directamente sin el cacheo que habitualmente se hace. Por eso. Hay que hacer lo que corresponde y lo que dicta la ley, en uno y en el otro caso. Bianco, muchas gracias por estos minutos con nosotros. A usted.